Buenos días, bienvenidos a la inducción en el uso del ventilador marca Sol. El día de hoy vamos a ver, iniciando los accesorios que componen el equipo y una breve descripción de su funcionamiento básico. Entonces iniciamos por el circuito de paciente. El circuito de paciente está conformado por una Y, tenemos dos mangueras y tenemos una manguera verde que se considera la manguera proximal. Una de las dos mangueras pues vemos que es un poco más corta y vemos al final la válvula exhalatoria con su respectiva manguera de la parte exhalatoria. Asimismo tenemos la manguera de conexión de oxígeno y el cargador de baterías. Entonces encontramos el ventilador tiene en la parte superior la conexión para la manguera proximal, que se identifica con transducer, que quiere decir que es el transductor del sensor de flujo. En este conector blanco encontramos el conector de la válvula exhalatoria. Este es el conector, como su nombre lo dice, de la entrada de oxígeno. Es de resaltar que esta entrada tiene que ser de 55 psi. Eh, y pues es importante que los reguladores en donde se conecte estén calibrados a 55 psi, dado que si hay una diferencia en la presión de entrada de oxígeno al ventilador, él se puede bloquear y no va a funcionar, es decir, se bloquea y es necesario apagarlo y cambiar una fuente confiable de oxígeno. Y en esta salida es la salida donde va nuestro circuito de paciente. Entonces encontramos también en la parte frontal los botones de selección, la perilla de selección, encontramos el botón para aceptar los comandos, para el botón para terminar o para cancelar, el botón de menú y tenemos, este es un botón para hacer una ventilación manual y aquí tenemos el botón de encendido. En la parte superior también tenemos una conexión para el tema de la saturación de oxígeno, dado que a este equipo pues se le puede poner un sensor de saturación de oxígeno adicional. Y esta es la conexión del cargador de las baterías. Vamos a proceder a ensamblar el equipo. Entonces, lo primero es poner nuestro circuito de paciente en la salida donde dice gas output. Entonces, ponemos nuestro circuito y miramos nuestra manguera verde, ¿no? En el circuito original tenemos que la manguera es verde y va en el conector verde. Sin embargo, es importante establecer el concepto de dónde va esta manguera, puesto que la manguera del transductor va en la boquilla, en la parte proximal del circuito, ¿sí? Y vemos dónde está nuestra manguera blanca que viene de la válvula exhalatoria. Entonces podemos establecer fácilmente que va conectado en el conector blanco, que es de igual manera un tanto más grueso que el anterior y casa específicamente en la punta de la manguera blanca que viene de la válvula exhalatoria. De esta manera tenemos conectado el circuito. Ahora procedemos a poner la manguera de oxígeno. En este momento pues es importante pues establecer que este ventilador cuenta con un compresor interno o una turbina interna, el cual comprime el aire para hacer la mezcla de aire y oxígeno. Luego es importante también o se establece que este ventilador trabaja desde el 21% hasta el 100% en FIO2. Se resalta puesto que en otras marcas de ventiladores de transporte encontramos otros métodos de mezcla de aire y oxígeno como el sistema Venturi, el cual permite una mezcla de oxígeno desde el 35 hasta el 100 y este por tener el sistema del compresor o de la turbina tiene una posibilidad de mezclar al 21%. Entonces encontramos acá, como les decía, el botón de encendido. Una vez se enciende, el ventilador por software nos pregunta si queremos un paciente adulto, pediátrico, o si es por máscara de CPAP o un modo personalizado. Entonces, para la prueba,
vamos a establecer un modo adulto y le oprimimos el botón aceptar. En este momento pues nos muestra, ya podemos ver también aquí en la parte superior el indicador de la alarma, como lo dice acá los colores. Encontramos que el rojo es una alarma, el amarillo es una alerta y cuando está en verde es OK. En este momento nos está dando la alarma de desconexión del paciente, puesto que nuestro paciente está desconectado. Una vez ponemos nuestro paciente, el ventilador cicla normalmente y podemos ver que ya nuestro indicador de alarmas está en verde, lo cual quiere decir que está funcionando correctamente. Entonces ya está ciclando nuestro ventilador, ya tenemos puesta la manguera de oxígeno y ensamblado el circuito. Entonces ahora vamos a describir la pantalla del ventilador. Encontramos módulos en el costado derecho de la pantalla, encontramos los distintos módulos con los que viene el ventilador. Entonces en la primera parte tenemos un módulo de saturación de oxígeno que en este momento está en stand-by porque no contamos con el accesorio, seguido de la FiO2, en donde encontramos también el módulo de la presión. Aquí encontramos la presión pico en la vía aérea. Encontramos a la mano derecha del módulo el indicador de alarma, es decir, los límites de alarma. En este mismo módulo encontramos el PIP. En el siguiente módulo de volumen encontramos cómo modificar el volumen. En este de las BPM, que son la frecuencia respiratoria, encontramos el número de la frecuencia respiratoria, los límites o las alarmas de la frecuencia respiratoria, la relación IE y por último encontramos el modo ventilatorio. En la parte izquierda encontramos las variables que está mostrando el ventilador en este momento, el paciente en este momento. Es decir, podemos encontrar que este paciente tiene un tiempo inspiratorio de 1.25 y tiene un trigger de 2.0 que sale por defecto. Este nunca cambia. Y además en la parte superior encontramos pues la gráfica de la ventilación. Ahora vamos a proceder a hacer la configuración o la parametrización de nuestro paciente. Entonces empezamos con el modo ventilatorio. ¿Qué modos ventilatorios tenemos en este equipo? Tenemos, si oprimimos, bueno, es importante acá establecer que cada uno de los botones corresponde y está enfrente del módulo el cual va a modificar o a cual va a seleccionar. Entonces, si oprimimos el primero, encontramos nuestro modo ventilatorio. Aquí encontramos, con el botón de selección, miramos que podemos optar por un modo ventilatorio asistido controlado, modo SIMB y CPAP y B-Level, ¿sí? Cada uno de estos modos los podemos poner con el botón de aceptar y nuevamente oprimimos el botón de modo la primera vez. Y en la segunda vez ya podremos modificar si es, en este caso, controlado o asisto controlado por volumen o asisto controlado por presión y aceptamos. Entonces vamos a poner asisto controlado para este ejemplo, asistido controlado por volumen. Luego parametrizamos entonces la frecuencia respiratoria. Oprimimos el botón que está frente del módulo y con el botón de selección subimos a una frecuencia de 17 para este ejemplo. Y podemos apreciar cómo el ventilador empieza a ciclar de una manera más rápida, llegando a las 17 respiraciones por minuto. Como les decía, en varios de los módulos tenemos las alarmas o los límites que tenemos. Entonces encontramos acá que tenemos en este caso un límite de 25 respiraciones por minuto, el límite superior, y un límite inferior de 8 respiraciones por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Estas alarmas quiere decir que si en algún momento el paciente sube de 25 respiraciones por minuto, el ventilador nos va a dar una alarma o una alerta. Igual si deja de respirar de 17 a 8 veces por minuto, pues él también nos va a generar una alarma. Si seguimos oprimiendo el botón de selección encontramos la relación IE, que comúnmente es usada la relación IE 1 a 2. Entonces vamos a configurar 1, 2.0 para nuestra relación IE.
y continuamos con nuestro módulo de volumen. Entonces, en este caso tenemos modo seleccionado por volumen y podemos ver como en la pantalla los valores del módulo de volumen están en negrilla. Eso quiere decir que los podemos modificar. Entonces vamos a configurar nuestro volumen de acuerdo a lo necesario por nuestro paciente. Este es un balón de 370 mililitros. Luego vamos a configurar nuestro volumen a 370 mililitros. Vamos a 370, le damos a aceptar y ya queda configurado. Entonces podemos ver en la presión. La presión está en negrilla, está en blanco el número. ¿Qué quiere decir esto? Que ese parámetro no lo podemos modificar puesto que estamos trabajando por volumen. Entonces, si oprimimos el botón nos va a mandar directamente a los límites de presión en la vía aérea. Entonces en este caso el límite superior está en 35 y el menor está en 10. Asimismo tenemos pues el PIB. Entonces el PIB en este caso está en 5, podemos modificar el PIB de acuerdo al requerimiento de paciente. Vamos a poner para el ejemplo un PIB de 6, y ya nos queda configurado entonces el PIB y el volumen. Continuamos con el FiO2, entonces dependiendo del requerimiento del paciente nosotros podemos modificar una vez tenemos conectado el oxígeno un FiO2 entre el 21 y el 100%. ¿Okay? Entonces vamos a mirar cómo funciona este tema de las alarmas o de las alertas. Vamos a hacer una pequeña prueba con la presión, puede ser. Entonces para ver cómo sube la presión en la vía aérea podemos hacer un ejercicio y es subir el volumen de tal manera que la presión supere los 35 centímetros de agua. Entonces vamos a poner 700 para el ejemplo. Y podemos ver cómo nuestra presión sube a más de 35. Como subió a más de 35 o a 35, la alerta ya está mostrándonos de manera visual y con el aviso de presión alta en la vía aérea. Esto para ver cómo nosotros podemos parametrizar y cómo se generan las alertas en nuestro ventilador cuando hay una alta en la presión o cuando supera los límites establecidos. Para este caso entonces vamos a volver a nuestro volumen correcto de nuestro paciente. Lo vamos a apreciar cómo la alerta tiende a recuperarse. Asimismo funcionan los límites de alarma de la frecuencia respiratoria y de la saturación de oxígeno cuando la tenemos. Encontramos entonces en la parte izquierda nuestros indicadores del trigger, que como les decía es una constante, se puede cambiar a otro valor, pero con una configuración especial. Tenemos el tiempo inspiratorio, tenemos en esta parte los indicadores de las alertas. En este caso acá podemos ver que el equipo está desconectado del fluido eléctrico, que tiene una batería del 96% y que en este momento está conectado al oxígeno. Asimismo encontramos pues ya la gráfica como tal, en donde podemos ver la gráfica de volumen, en donde encontramos que el límite inferior es 6 porque tenemos programado un PIB de 6. Si modificamos nuestro PIB por un PIB menor, pues podemos apreciar como nuestro límite inferior está en 2, que es el PIB, y nuestro límite superior es lo que configuramos, el límite de 35 en nuestra alarma de 35, porque es el pico mayor que puede tener antes de que nos genere una alerta o que deje salir por la válvula exhalatoria nuestra sobrepresión para no causar un barotrauma. Entonces asimismo podemos modificar este 35 por un límite superior o un límite inferior al que tenemos actualmente. ¿Sí? Sin embargo, pues viene configurado de una manera estándar a 35. Y pues podemos apreciar que para este ventilador, a diferencia de otros, cuando tenemos un modo ventilatorio por volumen, nos sale la gráfica sin el periodo de pausa, cuando estamos trabajando en modo ventilatorio por volumen. Hay una cosa importante y es que oprimiendo este botón, el botón de ventilación adicional durante 3 segundos, 1, 2, 3, cuando nosotros lo soltamos, perdón,
Nuevamente lo intentamos. Se presiona el botón durante 3 segundos y cuando lo soltamos podemos encontrar la presión de meseta. La presión de meseta o la presión plató para ver el indicador de esta presión en el paciente. Para quitarlo nuevamente lo oprimimos. Ya viendo esto y conociendo pues los indicadores de la pantalla, podemos entonces proceder a cambiar de modo ventilatorio. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a cambiar un modo ventilatorio de asistido controlado por volumen a asistido controlado por presión para ver los cambios que pues podemos tener. Cuando estamos trabajando por presión, básicamente tenemos que configurar pues la presión en la vía aérea. Entonces tenemos acá, si se dan cuenta, ahora este valor está en negro y el valor del volumen está en blanco, porque dependemos de nuestra presión. Es decir, comenzamos por presión, acá tenemos nuestro indicador de presión en 19 y lo vamos a poder modificar. Entonces vamos a indicar, aquí lo sobrepasamos, entonces nos dice que hay un conflicto en la presión, entonces vamos a modificarlo. Y ya pues vemos cómo se estabiliza cuando configuramos nuestra presión de acuerdo a nuestro paciente. Asimismo entonces podemos ver el caso contrario en el modo por presión, es decir, que nuestra variable de volumen va a estar en blanco y nuestra variable de presión en negro, lo cual quiere decir que no vamos a poder variar nuestra presión. Aquí solamente podemos variar los límites configurados de alarma y los límites inferior y superior, por lo que tenemos el modo por presión. Así mismo podemos cambiar de modo de presión a asistido controlado a SIMB y a volumen. Así de esta manera entonces podemos concluir con la inducción básica de configuración del ventilador Sol. No sin antes agradecerles su atención y aclarar que para los ventiladores Sol Eagle 2, los EMB de Sol también, el software es igual y tenemos la misma configuración. Muchísimas gracias, hasta luego.